Hola jóvenes, buenos días o buenas tardes. Siguiendo con estas ayudas virtuales para las clases de comunicación cinematográfica durante la emergencia del COVID-2019, vamos a iniciarnos hoy en las teorías cinematográficas documentalistas. A tal fin vamos a seguir al teórico Bill Nichols y nos vamos a focalizar en su concepto de modos documentales. Así como en el cine de ficción tenemos cine de autor o tenemos cine de género, el género policial, el género de terror, la ciencia ficción. En el documental, que a su vez podría considerarse un subgénero del cine de ficción, lo que nos propone Nichols es el concepto de modos, que difiere a su vez del concepto de modelos o prototipos. Los modos son maneras específicas de presentar la realidad en un documental. Y dentro de esos modos vamos a encontrar modelos o prototipos, películas concretas, que nos podrán servir como guía o le podrán servir a los realizadores como guía para enmarcar su proyecto dentro de una de estas modalidades. Las modalidades, si bien tienen una aparición en el transcurso de la historia, los primeros documentales fueron expositivos y poéticos, luego recién con la aparición de los equipos portátiles y las cámaras de 16 y livianas, video, fue posible la aparición de los géneros objetivos y interactivos, y hacia la década del 80 toman preponderancia los géneros reflexivos y expresivos. Esto no significa que, por ejemplo, los primeros documentales expositivos hayan tenido también bastante de expresivo o de reflexivo, como vamos a ver más adelante. Tampoco un documental, aunque tenga un modo predominante, está condenado a mantener ese tono durante todo el desarrollo del film. Y tampoco porque los modos hayan surgido en distintos momentos históricos, esto significa que hay una evolución. No es que cuando aparece un nuevo modo se está dejando de lado el anterior, ni mucho menos que el nuevo modo sea mejor que el anterior. Lo que hay son nuevas formas de expresión, nuevas necesidades expresivas que son cubiertas con nuevas alternativas para el relato audiovisual. De manera tal que los modos descritos hasta ahora por Nichols, los 6 modos que nosotros vamos a ver, significa que eso agote las posibilidades de modos de realización cinematográfica. Muy por el contrario, es posible que con el nuevo salto tecnológico, con la digitalización, empiecen a aparecer modalidades nuevas de hacer documentales que será necesario teorizar a futuro. El documental poético surge en forma concomitante con el modernismo artístico, que es un movimiento que se dio no solo en la literatura, sino también en la plástica y en la arquitectura, y que critica de alguna manera al realismo. Por ese motivo, los documentales poéticos tienen un fuerte compromiso con la forma y una retórica subdesarrollada, por así decirlo. Es más importante cómo se muestra la realidad, cómo se muestra la realidad líricamente, que el relato de la historia. En algún punto esas imágenes, ya sea por la propia deformación que se produce por el acercamiento de la cámara a los objetos, o vinculado con la animación o el dibujo,
esos documentales pueden tener imágenes abstractas que lo acercan al videoarte. Como ejemplo les proponemos Lluvia, un documental de George Evans que relata líricamente una llovizna sobre la ciudad de Ámsterdam. En segundo lugar, Nichols nos propone el modo expositivo. Lo encontramos muy fácilmente o se distingue fácilmente porque es buena parte de los documentales que vemos en Discovery Channel, por ejemplo. Y podemos hablar en este caso de un texto ilustrado. Existe un texto con un fuerte contenido retórico y detrás de ese texto hay una serie de imágenes que ilustran lo que el texto está diciendo. Las imágenes pueden no guardar una relación de continuidad unas con otras, sino que sirven para mostrar una imagen que esté en concordancia o en contrapunto con lo que el texto va diciendo. Por lo tanto, lo normal es que tengan una locución. Esa locución para nosotros es una voice-over, de acuerdo a lo que vemos en narratología, pero puede ser considerado lo que se llama la voz de Dios en el caso de que quien habla no aparezca en la pantalla, o la voz de la autoridad en el caso de que exista un presentador que nos va guiando en el relato y que lo veamos en la pantalla. Finalmente, decir que este relato va directo al espectador. Hacia principios de los 60 aparecen dos elementos técnicos importantes. Por un lado, el desarrollo de las cámaras de 16 milímetros, que luego van a evolucionar a las cámaras de video, y los grabadores portátiles, en particular el Nagra. Esos dos sistemas permitieron otro tipo de movilidad, otro tipo de acercamiento a la realidad, y esto fue aprovechado rápidamente por los documentalistas, dando lugar a dos nuevas modalidades. Por un lado, la modalidad observativa o de observación, y por otro lado, la modalidad interactiva. En la modalidad observativa hay una intención de mostrar la realidad haciendo caso omiso a la presencia del observador, escondiendo al director. Se muestra lo que ocurre y se deja librado al espectador el análisis de lo que se está mostrando. Por eso no hay voz en off, por eso casi no hay música salvo que sea intradiegética, y por eso no hay entrevistas. Este tipo de documental, casi una herramienta antropológica, fue practicado en la Argentina por Jorge Prelorán, y nosotros hemos puesto uno de sus cortos a disposición de ustedes para que tengan un ejemplo de esta modalidad. La otra modalidad documental que surge en esta época, hacia los 60, es el documental participativo, en el cual, a diferencia del observativo, el director o el realizador se involucra profundamente con su actividad. En la mayor parte de los casos es un participante más del relato audiovisual. Si no lo hace en forma directa, lo hace omniscientemente a través de las entrevistas. Obviamente, cuando hay una entrevista hay un preguntador, y quien pregunta va de suyo, que es el realizador. Se le vea a este o no se lo vea. Digamos que de alguna manera el documental participativo replica la técnica de la observación participante, en la cual los trabajadores sociales reconocen su propia presencia dentro del campo de trabajo, y de alguna manera esto lo que pone es al director como portador de su propia mirada, políticamente comprometido dentro del campo en el que está trabajando. Un ejemplo interesante de este documental
participativo es el trabajo de Michael Moore, tanto en Bowling for Columbine como su otro documental 9/11. Las dos últimas modalidades de las que vamos a hablar, el documental reflexivo y el documental expresivo, comenzaron su apogeo a mediados de los 80. Sin embargo, uno puede rastrear documentales reflexivos y expositivos prácticamente desde el inicio del cine, o por lo menos que utilizan parcialmente esos modos. En el documental reflexivo, lo que se pretende es mostrar el efecto que el observador está ocasionando sobre la realidad. Se está poniendo en evidencia cómo trabaja el documentalista, cómo construye el relato y cómo se puede alterar ese relato a través del trabajo del documentalista. Dentro de esta modalidad reflexiva encontramos también la modalidad performativa, donde justamente lo que se hace es criticar el trabajo del realizador cinematográfico, hacer hincapié en cómo es el trabajo del realizador cinematográfico y ver si su trabajo refleja o no refleja la realidad. Por ejemplo, el caso de El hombre de la cámara, un documental de Bertov de la década del 20, narra un día de trabajo de un documentalista y vemos cómo se levanta temprano y arranca con su carro y su equipo y va a hacer su trabajo, y cómo finalmente termina montando los planos que realizó más temprano. Dentro de este modo podemos incluir lo que llamamos falso documental. El falso documental es una construcción de ficción que simula las condiciones de realización de un documental. En algunos casos, ese falso documental es fiel a la realidad, pero la mayoría de las veces no, es irónicamente crítico del trabajo del realizador documental. Desde la cátedra les proponemos repasar un documental que se llama Reensamble, que rompe con el realismo de las convenciones de la etnografía y cuestiona el poder de la cámara para mirar la realidad y representarla. Finalmente, un par de palabras respecto del documental expresivo, que al igual que en el documental poético hay una intención de darle preeminencia a la forma por sobre el contenido. En este caso hay una intención de darle preeminencia a la emoción sobre el contenido, y por eso es posible mezclar escenas del mundo real con imágenes oníricas u opiniones personales. De lo que se trata es de lograr una empatía con la idea que se defiende desde lo visceral, desde lo emocional. Propone la transmisión de conocimiento concreto y encarnado, generando mucha carga emocional que enfatiza las dimensiones subjetivas y afectivas. Tiene fuerte referencia a los procesos de la memoria.